Responde a mí, pero con la presentación que hace me parece que me confundí. Acomoden todo como corresponde, que el tipo es un número uno, por favor, le pido. Ahí, fíjese el micrófono, la cámara, si lo toma bien. La cámara. Ahí, sí, por hay favor. cámara, hay todo, bueno. Está el micrófono bien. Es la era de la radio que se ve también, La radio ¿viste? que se ve, mirá que la radio le han dado el certificado de defunción tantas veces. ¿Viste? Y se reinventó. Debe haber sido el medio que más se reinventó. Y sí, ¿Viste? sí. Cuando apareció la televisión, chao, todo el mundo decía, ¿quién va a querer escuchar algo que si se ve? Como la tele, ¿no? Ahí. Ahí, perfecto. Y no, y la radio siguió. Sí. Después con la internet, viste, decían, no, la radio ya no la escucha más nadie, ¿no? La radio se convirtió en podcast. Correcto. Después se convirtió en streaming. Sí. Y después, y sigue. Y sigue. Y es eterna la radio. Y sigue. Y no va a morir Y nunca. está en el auto, está todo en el celular, Encima está en todos lados, claro, está en la casa, en todos lados. Es genial. ¿Cómo andas, Walter Bien, Álvarez? bien, Bienvenido a la radio. Bueno, No, Nacho, pará, estamos hablando de Walter Álvarez, Sí. periodista número uno de la ciudad, que se suma a partir de mañana a Radio 109.2 del dial. 102.9. La verdad, Nacho, que nosotros nos pone muy feliz. Primero, porque es un tipo sumamente formado, de los mejores periodistas que hay en San Nicolás, un tipo de una formación académica impecable, un tipo que escribe muy bien, que habla muy bien, que se expresa muy bien. Fue un periodista reconocido en la ciudad durante muchísimo tiempo, sobre todo en el canal, eso hizo una persona mucho más conocida, lo que te da la imagen, ¿no? Que Sí. la gente te vea en la calle. Y que Nacho, que un periodista así llega a esta radio, con ese estirpe, con esa calidad humana además, porque todo el mundo habla muy bien de él como persona, Sí. no es poco, ¿no? Para nuestra radio, que se sume a partir de mañana. Uno está realmente muy feliz de presentar a un colega de este nivel, ¿no? La verdad que sí, coincido con todo lo que decís, además recordemos que es profesor, que es licenciado en comunicación, bueno, que tiene los pergaminos suficientes, además en una ciudad donde no hay muchos periodistas, hay que decirlo también. Walter Álvarez es muy destacado y por suerte va a estar a partir de mañana a las 10 de la mañana junto a Karina Traglia en esta radio, ¿no? Bienvenido, Walter. Muchas gracias, pero me han puesto la vara muy alta. Y bueno, ahora claro, tengo que estar a la altura de y las sí. circunstancias de la presentación. Y sí. No, pero sí. ¿Estás La verdad que contento? Sí, estoy contento de empezar en la radio. Yo hice radio varias veces a lo largo de mi vida, pero no era, digamos, el medio principal en el que yo estaba, ¿no? Como Claro. dijeron ustedes, la televisión. Fue la televisión durante 33 años. Que va una vida ahí adentro, Sí, ¿eh? claro, desde el 91 hasta ahora, 33, Hasta 34 2024. años. Claro, Claro, sí. No, y el 25. Y el 25, hasta que cerró la señal hace poquito. Hace 10 O sea, días. vos arrancaste con las Coitía inclusive, ¿no? Antes era. Sí, no, Claro, con las el viejo Canal 2. Con Canal 2, Claro. sí. Canal Que esa gente, la verdad que uno mira para atrás y dice, las cosas que han hecho esa gente no se puede creer. Porque ahí en el estudio del canal, es un estudio modelo, que no hay, entre Rosario y Buenos Aires, no hay un estudio igual que ese. Y en Buenos Aires, bueno, sí, los canales lo tienen, pero cuando crearon ese estudio, cuando alguien le dijo a Roberto Escoitía, que era un empresario visionario impresionante, y aparte buena persona, como decís vos, que no venía de la televisión, de los medios, no venía de ningún, digamos, de ese palo para nada, alguien le dijo, mira, hay que invertir acá, porque el cable va a ser el futuro de los medios de comunicación. Y en esa época nadie daba 2 pesos por el cable, ¿no? Bueno, y él lo hizo, y hay que hacer este estudio. Y costó un fangote de guita, porque está hecho de primera. Claro. Yo me acuerdo que trajeron los premoldeados de Córdoba, me acuerdo los camiones gigantescos que venían con todos los premoldeados, lo armaron al estudio, le pusieron en el techo, y adentro está equipado con una parrilla de luces, de iluminación, caminos para que camine el iluminador, qué sé yo, son como 10 metros de altura. Bueno, en esa época tuvo toda la última tecnología habida y por haber, absolutamente todo. En el control también había una tecnología impresionante para la época. Y bueno, fue un proyecto, la verdad que una persona que no era del palo se convenció, la vio y puso la plata y le fue muy bien, ¿no? Claro. Y bueno, esas cosas son para destacar, ¿viste? Porque no hay mucha gente así. No, nosotros siempre destacamos, Germán conoce bien la historia, Aldo Ramini.
que con Bueno, LT24 Ramini también. hizo vanguardia con la Sí, radio acá en San sí, Nicolás, sí, ¿no? sí, También sí. con estudios de lujo, con Sí, todo de primera. sí, Ramini también. La verdad que Pero gente- Ramini era más del palo de la Más comunicación. del palo, es verdad. Arrancó, es verdad. digamos, de todo. Ascoltia no tenía nada que ver. Nada con- que ver. Claro. Y sin embargo confió y lo hizo, y la verdad que impresionante, ¿no? Ojalá que lo conserven ahí al estudio ese, y bueno, hay muchas cosas que ya no están, ¿no? Bueno, ¿y qué te motivó, Pero- Walter, a hacer radio después de cuánto tiempo? ¿Radio, te acordás la última No, vez que yo hiciste? hice radio en varias oportunidades. En LT24 Ujú. hacíamos un programa con Gabriel Chaparro que se llamaba Macanudo, Recuerdo. que creo que iba los sábados a las 8 de la mañana, nos teníamos que levantar re temprano un sábado o un domingo, no me acuerdo qué, pero estuvo bueno también ese programa. Después en Radio Melody hice un par de años, un programa a la tarde también. Ahí en calle Pringles. Sí, En calle Pringles. Claro. Antes de entrar al canal estuve en la FM 91.1 del Acuerdo. ¿Se acuerdan la Sí. época de las radios que le decían las radios piratas? ¿La de Sí. Monier era, La de no? Monier, exactamente. Después la 92.2 o 3, no me acuerdo, que le decíamos la radio de los entrerrianos, no me acuerdo el apellido. Bueno, ahí también. Y creo que ninguna más. Pero ya te digo, nunca fue mi actividad principal. Ahora Claro. sí va a ser mi actividad Ahora principal. sí. Ahora sí. Y la ¿Eh? verdad que me gusta mucho la radio. ¿Te gusta mucho? Sí, me gusta. ¿Sos oyente de radio de toda la vida? Sí, oyente de radio. Mira, yo tengo una foto de cuando tenía, qué sé yo, tendría 5 años, ponele, que estoy con una radio que me habían regalado, una Spica, ¿viste? ¿Te acordás de la Spica? Que Sí. venía con un recubrimiento de Como de cuero, sí, sí. Bueno, claro. Todos agujeritos en la Agujerito. parte del parlante, y yo estoy ahí escuchando, ¿viste? Y cuando me preguntaban, ¿y vos qué vas a hacer cuando seas grande? Arreglar radio y escuchar radio. Pero tenía, qué sé yo, 3 años, apenas había aprendido a hablar, ¿viste? No sé, en esa época no era consciente, obviamente. Pero como que siempre estuve ligado a la radio. Y después, bueno, toda la vida he escuchado radio. Y todavía lo escucho, claro, sobre todo en el auto, como decís vos, ¿no? Sí, en esas circunstancias, sí, totalmente. Walter, ¿y cuál es la idea del programa? ¿Van a informar, van a entretener, Sí, la va a idea del bajar programa- línea, va a tener editorial? Mira, la idea del programa es básicamente hacerlo con los oyentes. Ujú. Yo quiero que sea un espacio para conectar con la audiencia. Ujú. Y conectar con la audiencia significa, bueno, abrir un espacio para que la audiencia proponga los temas que quiera, las inquietudes, etcétera, etcétera. Nosotros vamos a tener algunos disparadores también, Claro. algunas secciones para que la gente pueda comunicarse, pueda opinar, pueda hablar, pueda decir lo suyo, ¿no? Pero, digamos, mientras esa estructura se va armando, porque eso no va a ser el primer día, ¿no? Ujú. La gente, vamos a tener que formar la audiencia, en definitiva, también. Claro. A pesar de que la radio tiene una audiencia enorme, pero, bueno, un programa siempre también trae su propia audiencia o la forma, ¿no? Sí. Bien, mientras todo eso sucede, vamos a hacer información, por supuesto, y vamos a hacer también un poco de acompañamiento a la gente. Ujú. ¿Viste? Yo siempre me imagino, y a mí me pasa, que la gente escucha la radio cocinando. Claro. Entonces, cuando vos estás cocinando, digamos, estás con la mitad de la cabeza pensando en lo que estás haciendo y con la otra mitad estás escuchando la radio. Ujú. ¿No? Entonces, la radio para vos en ese momento es un entretenimiento, o sea, es una compañía, Max. Sí. La palabra entretenimiento no, una compañía. Entonces, yo pretendo que sea una compañía también. Claro. Porque la información dura la maneja antes Claudia. Claudia Torres a la mañana. Ella maneja la información dura. Es lógico porque es la primera mañana, Ujú. de 6 a 10, la gente necesita informarse, saber lo que pasa, escuchar opiniones, y me parece bárbaro, lo hace bien Claudia. Lo nuestro va a ser, ya cuando la gente escuche nuestro programa, ya va a estar informada. Claro. Y sobre todo con las redes sociales más todavía. No nos va a faltar información, por supuesto, porque siempre suceden cosas, pero vamos a tratar de acompañar a la gente con otras cosas también. Así que ahí va, ¿viste? Pero los programas vos los planteás y después Se van salen tomando para su donde propio rumbo, quiere, claro. ¿viste? O sea, esa es la idea inicial, después veremos para dónde va. Nacho, vos que tenés injerencia, Walter escribe muy bien. Sí. Escribo yo, imagínate, en Cosas Ciertas, él tenía que escribir. Y bueno, sí. Tenés que convocarlo, Nacho. Yo no soy el jefe. Pero vos que tenés ahí el contacto, pergamino, todos vos que tenés llegada ahí a Memo, decirle que escribe muy bien, ¿eh? Es escritor. Decirle que escribe muy Sí, bien. el único escritor que... ¿Eh? ¿Qué te parece? ¿No te convocó todavía para escribir? ¿No te convocaron para escribir en Cosas Ciertas? Y sí, me dijeron, pero bueno, todavía estamos ahí, pero sí, puedo escribir, no hay problema. ¿Te gusta el periodismo gráfico?
Sí, pero vos sabés que cuando yo arranqué con la idea del periodismo, yo quería hacer periodismo gráfico. Gráfico, ¿no? La televisión era el último recurso, te digo sinceramente, porque aparte en la época que yo estudiaba no existía el cable todavía, Claro. y era la televisión de aire, o sea, tenías que ir a Canal 3, a Canal 5 o a Buenos Aires, o sea, no había otra. Después, por suerte, apareció el cable y por suerte yo coincidí ahí, la verdad que me encantó la televisión y la aprendí a hacer con mis compañeros, que es unos capos totales, la verdad que uno mejor que el otro. Nos fuimos enseñando entre todos, pero había ahí unos tipos que sabían un montón, la verdad. Y bueno, pero yo cuando arranqué con el periodismo gráfico, digamos, esa era mi idea. De hecho, en la facultad hicimos una revista que se llamaba El Clandestino, porque nosotros estudiábamos en Derecho, donde era la Facultad de Derecho, ahí en calle Córdoba. Sí. Y después ya no podíamos estar más ahí, algunas materias las dábamos enfrente, que había sido un centro clandestino de detención en la dictadura y lo reconvirtieron en escuela. Entonces dábamos algunas clases ahí, unas materias ahí. Entonces con el Indio Luque, que es un periodista muy famoso de Rosario, de Diario La Capital de toda la vida, yo estudiamos juntos y bueno, y otra gente más, hicimos ese diario, ¿no? Y en la época que yo estudié, ahora la facultad de Rosario es una maravilla, es una maravilla el estudio que tiene de radio, de televisión, es la facultad emblemática de todo Sudamérica de lo que se llama transmedia, es decir, convertir el mismo formato en varios medios, ¿no? Claro. Bueno, ellos son los más importantes en toda Sudamérica, de hecho, todos los años hacen un congreso donde viene gente de todo el mundo. Y Carlos Escolari, que es ahora como la figurita en el medio de comunicación, que no en el medio, sino en la investigación de comunicación, que es profesor de la Universidad de Barcelona, estudió ahí. Y yo siempre digo, debemos ser compañeros porque somos de la misma edad, o sea que anduvimos ahí. Bueno, a lo que iba es que hacíamos una revista que se llamaba El Clandestino. Y ahí aprendimos haciendóla. Claro. Porque nos íbamos al bar, el Indio Luque, que ya trabajaba en la capital y que conocía un poco, nos enseñaba a hacer periodismo gráfico. Así que aprendimos. Y después cuando me vine a San Nicolás, hice una revista que se llamaba Salsa Nicoleña. Salsa Nicoleña. Sí, con un compañero, que era un compañero de la escuela, había sido, ya no estábamos más en la escuela, y que era artista y manejaba, digamos, y había hecho revistas en Rosario también. Hicimos 2 números. Uno de ellos intentamos cubrir el recital de Soda Stereo en Highland Rock cuando se cayó. Uy, justo. Sí. Bueno, hay una anécdota con eso también, pero bueno, ahí. Y después ya, sí, en Rosario estuve también en la revista del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, una revista institucional. Ahí tuve la suerte de entrevistarlo a Fito Páez, que fue también una locura total esa entrevista. Pero bueno, y después no, digamos, sí, cuando estuve en Buenos Aires colaboré con la revista Humor, bueno, había una revista que era la del barrio de Palermo, ahí también trabajé, que ahí tuve una gran enseñanza porque me mandaron a cubrir un evento de vinos, mirá qué premonitorio, de vinos que se hacía en una asociación vitivinícola de Palermo, ¿no? Entonces, yo tenía que ir a hacer la crónica de ese evento. Bueno, llego, pretendo entrar, yo era muchísimo más joven que ahora, obviamente, y más pichón también, y me dicen, no podés entrar. ¿Quién sos vos? Yo soy de la revista. No, tómatela. Y el otro día fui y le dije al jefe, le dije, mira, no puedo hacer la nota porque no me dejaron entrar. Me dijo, mira, pibe, el periodista, si no entra por la puerta, entra por la ventana. Hacé una cosa, andá y volvé cuando tengas la nota. Si no tenés la nota, no vengas más. Y fue una gran enseñanza. Claro. Dolorosa, pero es verdad. Periodismo. Es periodismo. Es así. El periodismo, si no entra por la puerta, tiene que entrar por la ventana. Así que bueno, esas fueron mis cositas en gráfica. Walter, sí. Con Karina Traglia, va a ser tu compañera, bueno, sí, con equipo, van a tener equipo. Sí, así que bueno, ya mañana a las 10. Mañana a las 10 arrancamos. Arranca. Sí. Primer partido, vamos a ver cómo nos va. Ojalá que bien. Nervios lindos del debut son. Sí, viste, siempre un poquito en la panza te hace algo. Si no, no estaríamos vivos. Pero bueno, es verdad. Bienvenidos. Bienvenido, Walter, lo mejor para lo que viene y un placer tenerte aquí, como dice Germán. Jerarquizás el periodismo de la ciudad y de esta radio ni hablar. Así que gracias.
Buenísimo, muchísimas gracias. Un Muchas placer. gracias. Walter Gracias, Álvarez Walter. charlando con nosotros mañana a las 10, no se lo pierdes por acá, arranca Sí, en la Nacho, 102.9. todo prendido la radio, por supuesto, de tempranito y a las 10 ni hablar con Walter. Sí, señor.